Cuando don Refugio sacó el fajo de billetes y lo aventó sobre la mesa, todos en el pueblo creyeron que estaba comprando ganado. Pero no estaba comprando a 4 niñas. Y lo que nadie sabía es que ese acto brutal iba a cambiar la historia de un pueblo entero. En el norte de México, donde la tierra es seca y los hombres más, existía un rancho que todos conocían, pero nadie visitaba. Le decían el Silencio. Su dueño, Refugio Aldana, vivía solo desde hacía 15 años, desde que su esposa murió, dando a luz a un hijo que tampoco sobrevivió. Desde entonces se encerró ahí como quien se mete en una tumba, solo que seguía respirando. La gente de Santa Rosa lo respetaba, pero de lejos decían que tenía el corazón seco como la tierra que trabajaba. No iba a misa, no asistía a fiestas, no hablaba más de lo necesario. Compraba sus provisiones los lunes al amanecer y desaparecía rumbo a su rancho como si el mundo no existiera más allá de sus cercas. Pero un jueves de octubre algo lo sacó de su rutina. Había bajado al pueblo porque una de sus yeguas necesitaba herraje. Mientras esperaba en la plaza, escuchó un alboroto en la cantina de don Basilio. No era raro que hubiera gritos ahí, pero esta vez escuchaba algo distinto. Voces de niñas, llantos pequeños, ahogados, como de quien ya aprendió que llorar fuerte solo trae más golpes. Se acercó sin prisa, con esa calma pesada que lo caracterizaba, y lo que vio al cruzar la puerta le heló la sangre. En una mesa del fondo estaba Rosendo Medina, flaco y sudoroso, con los ojos inyectados de alcohol. Frente a él 4 niñas. La mayor no tendría más de 10 años. La menor apenas 4 sucias, descalzas, con vestidos rotos y miradas que ningún niño debería tener. Miradas de miedo viejo. Rosendo era tío de las criaturas. La madre había muerto 3 meses atrás de lo que todos sabían que se llamaba pobreza. El padre desapareció rumbo a la frontera. Rosendo se quedó con las niñas, no por cariño, sino porque con ellas podía pedir limosna, y llegado el momento, venderlas. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Frente a Rosendo había 2 forasteros con botas, caras y miradas turbias. Uno revisaba a la niña mayor como quien revisa una res, apretándole los brazos, viéndole los dientes. El otro negociaba el precio mientras bebía cerveza, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Refugio sintió algo que no había sentido en años. No fue compasión, fue rabia, una rabia sorda que le subió desde las botas hasta la garganta. Sabía para qué querían a esas niñas y supo que si salía de ahí sin hacer nada, cargaría con eso hasta morirse. Caminó hasta la mesa y todos se callaron. Refugio tenía esa presencia. No era enorme, pero ocupaba el espacio como si lo fuera. Tenía las manos gruesas de quien ha domado potros toda su vida y una mirada que no pedía permiso. Miró a Rosendo, luego a las niñas. La más pequeña se escondió detrás de su hermana mayor. Kelam abrazó con un brazo flaco, pero firme, como si ese abrazo fuera lo único que le quedara en el mundo. Sacó un rollo de billetes y lo aventó sobre la mesa. «¿Cuánto pides por las 4?» Su voz sonó más a sentencia que a pregunta.
Rosendo parpadeó. Los forasteros se removieron en sus sillas. Los señores ya están negociando. Tartamudeó Rosendo. No te pregunté por ellos. Te pregunté cuánto. Uno de los forasteros hizo ademán. Debió levantarse. Pero Refugio le clavó la mirada y el hombre se quedó exactamente donde estaba. Rosendo miró el dinero, luego a los forasteros, luego otra vez el dinero. Y como su única lealtad era con el billete más grande, sonrió con dientes amarillos y dijo un número. Refugio no regateó. Contó los billetes, los dejó en la mesa y dijo, «Ahí está, ya no son tu problema». Se dio la vuelta, caminó hacia la Dierzens puerta y sin voltear dijo, «Niñas, síganme». Las cuatro se miraron entre sí. La mayor, que se llamaba Esperanza, aunque la vida no le había dado razones para honrar ese nombre, tomó a la más pequeña de la mano, jaló a las otras dos y caminó detrás de aquel desconocido. No porque confiara en él, sino porque cualquier cosa era mejor que lo que dejaban atrás. Nadie en la cantina habló. Don Basilio se persignó detrás de la barra. Afuera, la subió a su camioneta y arrancó, rumbo al rancho sin decir nada. Las niñas se aferraban unas a otras en la caja trasera. Ninguna lloraba. Ya habían aprendido que las lágrimas no sirven de nada. Por el retrovisor, Refugio vio 4 pares de ojos que lo miraban con terror y algo que tal vez podía parecerse a la esperanza. El pueblo se enteró antes del anochecer. Las lenguas empezaron a moverse más rápido que el viento del norte. Ese hombre compró a las niñas de Rosendo. Las va a poner a trabajar como animales. Con lo amargado que es, van a sufrir. ¿Quién compra 4 niñas así? Algo malo trae. Doña Carmen, la que vendía tortillas frente a la iglesia, resumió lo que todos pensaban. Pobre de esas criaturas, salieron de un infierno para caer en otro. Todo Santa Rosa condenó a Refugio Aldana sin darle la oportunidad de mostrar quién era realmente. Pero la verdad estaba escondida en el silencio, y el silencio era lo que mejor guardaba a aquel hombre. Lo que nadie imaginó esa noche es que dentro de esa camioneta vieja, subiendo por el camino de terracería, 4 vidas estaban a punto de comenzar de nuevo, y un hombre roto estaba a punto de encontrar, sin buscarlo, una razón para seguir adelante. Esa primera noche en el rancho, Refugio no supo qué hacer. Había rescatado potros recién nacidos, había sacado becerros atorados en el barro, había curado animales heridos con sus propias manos. Pero nunca en su vida había tenido frente a él a 4 niñas hambrientas que lo miraban desde un rincón como conejitas acorraladas. Las sentó en la cocina, puso sobre la mesa lo que tenía: frijoles, tortillas duras, un trozo de queso y un jarro con agua. Las niñas no se movieron. La mayor Esperanza lo miraba fijamente, estudiándolo, tratando de descifrar si ese hombre era peligro o refugio. Las otras 3 se escondían detrás de ella como si fuera un escudo. «Coman», dijo Refugio con voz áspera, no porque quisiera asustarlas, sino porque no conocía otra forma de hablar.
Esperanza fue la primera en acercarse. Tomó una tortilla, la partió en 4 pedazos y le dio uno a cada hermana, antes de comer ella. Refugio vio eso y algo se le movió por dentro, aunque su cara no mostró nada. Esa niña de 10 años ya era madre sin serlo. Las otras 3 se llamaban Luz, de 8 años, Consuelo de 6, y la más pequeña, Milagros, que apenas había cumplido 4, nombres que parecían una oración, como si la madre, al bautizarlas, hubiera pedido exactamente lo que ellas necesitaban para sobrevivir. Esa noche les preparó la única habitación que tenía disponible. Les puso cobijas limpias en el piso porque no tenía más camas. Antes de cerrar la puerta, Milagros lo miró y le dijo con una voz tan pequeña que apenas escuchó: «Aquí no pegan». Refugio apretó la mandíbula, tragó algo que le quemaba la garganta y sin voltear respondió: «Aquí no pega nadie». Cerró la puerta y se fue a dormir a la sala, sentado en una silla con los ojos abiertos, preguntándose en qué se había metido. Los primeros días fueron difíciles. Las niñas no hablaban. Se movían por la casa pegadas a las paredes como sombras. Sí, Refugio levantaba la voz para llamar al perro. Las 4 se encogían. Si movía la mano rápido para agarrar algo, Consuelo se cubría la cara. Estaban rotas por dentro de maneras que él no sabía reparar. Pero Refugio era un hombre de campo, y en el campo las cosas se arreglan con paciencia y constancia. Así que hizo lo único que sabía hacer: trabajar. A la semana les compró ropa. No fue a la tienda de Santa Rosa, porque no quería lenguas. Manejó hasta el pueblo vecino y compró vestidos, zapatos, suéteres. No sabía de tallas ni de colores. Le preguntó a la señora de la tienda que necesitaba una niña de 4 años, y la mujer lo miró con extrañeza, pero le armó 4 paquetes completos. Cuando las niñas vieron la ropa nueva, Luz lloró. Fue la primera vez que alguien les regalaba algo. Al mes, Refugio fue al municipio. Habló con la directora de la escuela primaria de un pueblo cercano, no Santa Rosa, porque no quería que las niñas cargaran con los chismes. Les consiguió lugar a las 3 mayores. A Milagros la dejaba en el rancho, con Jacinta, una mujer mayor que le ayudaba con la cocina y que aceptó cuidarla durante las mañanas. La gente seguía hablando. En Santa Rosa el rumor había crecido como hierba mala. Decían que las niñas trabajaban de sol a sol, que Refugio las tenía como esclavas limpiando establos y cargando costales. Un domingo, el padre Gonzalo mencionó en su sermón que había que vigilar a los débiles y proteger a los inocentes. Y todos supieron que hablaba de Refugio, aunque no dijera su nombre. Nadie fue al rancho a comprobarlo. Era más fácil creer lo malo, pero dentro del silencio la realidad era otra. Refugio las levantaba temprano. Eso sí, en el rancho el día empieza antes que el sol. Pero las levantaba con café con leche caliente y pan dulce que Jacinta horneaba cada mañana. Las llevaba a la escuela en la camioneta y las recogía sin falta. A la 1. Por las tardes les enseñaba lo que él sabía: montar a caballo, cuidar animales, leer el cielo para saber si llovería, sembrar,
regar, esperar. Esperanza fue la primera en perderle el miedo. Empezó a seguirlo por el rancho como una sombra silenciosa. Lo veía reparar cercas y le pasaba las herramientas sin que él las pidiera. Un día tomó un martillo y empezó a clavar junto a él. Refugio la miró de reojo, no dijo nada y siguió trabajando. Esa fue su forma de decirle que estaba bien, que era bienvenida, que pertenecía ahí. Luz resultó ser la inteligente, devoraba los libros que Refugio tenía arrumbados en un estante. Eran pocos, pero los leyó todos. Cuando se acabaron, Refugio hizo algo que nadie hubiera esperado de él. Fue a la ciudad y volvió con una caja llena de libros. No dijo nada, solo los dejó en la mesa y se fue a los corrales. Luz los encontró y por primera vez en meses sonrió. Consuelo tenía manos de artista. Dibujaba en la tierra con un palo. Hacía figuras con barro, trenzaba flores silvestres. Refugio le consiguió lápices de colores y un cuaderno. Ella llenó ese cuaderno en 2 semanas y él le compró otro sin quejarse. Y Milagros, la más chiquita, fue la que le rompió todas las defensas, porque Milagros no le tenía miedo. A las pocas semanas ya se le trepaba en las piernas cuando él se sentaba en el portal al atardecer. Le agarraba la mano con sus dedos diminutos y se quedaba dormida ahí con la cabeza recargada en su brazo. Refugio no la movía. Se quedaba quieto, inmóvil, mirando el horizonte con los ojos húmedos, sosteniendo a esa criatura como si fuera lo más valioso que había cargado en su vida. Nunca les dijo que las quería. No sabía cómo, pero cada mañana se levantaba antes que todas para que el desayuno estuviera listo. Revisaba sus tareas con torpeza, fingiendo que entendía las matemáticas de Luz. Les ponía cobijas extra cuando el norte soplaba fuerte. Salía a buscarlas y tardaban jugando en el arroyo. Un día, Esperanza le preguntó: ¿por qué nos compró, don Refugio? Él se quedó callado un momento largo. Luego dijo: porque podía y porque nadie más lo iba a hacer. No fue una respuesta bonita, no fue poética, pero fue la verdad más honesta que esas niñas habían escuchado en su vida. Y desde ese día dejaron de llamarlo don Refugio. Empezaron a llamarlo papá Refugio, primero en voz baja, como probando si la palabra que había en esa casa. Y cabía perfectamente. Lo que el pueblo no sabía, lo que las lenguas crueles no podían imaginar, es que dentro de ese rancho llamado El Silencio, estaban haciendo algo que haría mucho ruido. 4 niñas estaban creciendo con raíces firmes y alas que nadie veía todavía. Y el hombre que todos creían muerto por dentro estaba más vivo que nunca. Los años pasaron como pasan en el campo, lentos, seguros, marcados por lluvias, cosechas y estaciones que no piden permiso. Las 4 niñas que llegaron descalzas y temblando al silencio se fueron transformando sin que nadie en Santa Rosa lo notara. Porque nadie miraba hacia ese rancho, nadie quería ver. Esperanza terminó la secundaria siendo la mejor de su generación, no porque tuviera ventajas, sino porque cargaba dentro una fuerza que venía de haber conocido lo peor y haber sobrevivido. Cuando le dieron su diploma, Refugio estaba al fondo del salón de pie,
con su sombrero en la mano, sin aplaudir porque le temblaban los dedos. Esa noche, sentado en el portal, Esperanza lo encontró con la mirada perdida y le puso el diploma en las manos. «Es suyo también», le dijo. Refugio lo miró, asintió una sola vez y lo guardó en el cajón donde tenía la foto de su esposa. Luz consiguió una beca para estudiar en la ciudad. El día que se fue, Refugio la llevó en la camioneta sin hablar durante las 3 horas de camino. Al llegar, le entregó un sobre con dinero que había juntado vendiendo 3 becerros. Luz no quería aceptarlo. Él le dijo: «No me hagas repetirlo». Ella lo abrazó y él se quedó tieso como un poste, pero no la soltó. Le puso una mano en la cabeza y le dijo algo que nadie más escuchó. Luz nunca reveló qué fue, pero cada vez que alguien le preguntaba por qué lloraba al recordarlo, solo decía que ese día entendió lo que significaba tener un padre de verdad. Consuelo estudió trabajo social. Quería ayudar a niños que estuvieran donde ella estuvo. Decía que había que ir a buscarlos, porque ellos no pueden pedir ayuda, porque no saben que merecen algo mejor. Cada vez que hablaba de su trabajo, la gente veía en sus ojos la misma determinación que tenía Refugio cuando entró a esa cantina años atrás. Y Milagros, la pequeña Milagros, que se dormía en los brazos de aquel ranchero, estudió Derecho. Se especializó en derechos de la infancia. Decía que las leyes existían, pero nadie las usaba para proteger a los que más lo necesitaban, y que ella iba a cambiar eso. Y lo hizo. Fue Esperanza quien tuvo la idea. Una noche, las 4 hermanas estaban reunidas en el rancho durante las fiestas de diciembre. Refugio ya tenía el pelo blanco y caminaba más despacio, pero seguía levantándose antes que el sol. Esperanza miró a sus hermanas, miró el rancho, miró a ese hombre que les devolvió la vida y dijo: «Tenemos que hacer por otros lo que él hizo por nosotras». Ninguna discutió, ninguna dudó, porque las 4 sabían que lo que Refugio les dio no fue solo un techo. Les dio la certeza de que alguien en este mundo creía que valían algo. Y esa certeza es más poderosa que cualquier herencia. Convirtieron una parte del rancho en un hogar para niños abandonados. Esperanza lo administraba con la misma firmeza que aprendió viendo a Refugio manejar el ganado. Luz diseñó un programa educativo para que cada niño que llegara tuviera acceso a libros, porque ella sabía que un libro puede abrir puertas que la pobreza cierra. Consuelo se encargó del trabajo emocional, de sanar heridas que no se ven, pero duelen más que cualquier golpe. Y Milagros creó un marco legal para proteger a cada menor que pasará por ahí, para que ningún Rosendo pudiera volver a vender a un niño como si fuera mercancía. Le pusieron nombre al proyecto. Lo llamaron Casa Refugio, no por el significado de la palabra, sino por él. Por el hombre que nunca pidió reconocimiento, que nunca buscó aplausos, que hizo lo correcto cuando todos miraban para otro lado. El primer año recibieron a 12 niños, al segundo eran 30. Al quinto
Casa Refugio tenía 3 sedes en diferentes estados, y más de 200 niños habían pasado por sus puertas. Niños que llegaban igual que ellas llegaron, rotos, asustados, sin creer, que merecían algo bueno, y salían transformados. La historia llegó a los periódicos, luego a la televisión. Un reportero viajó hasta Santa Rosa buscando el origen de todo. Preguntó en el pueblo Ila, gente bajó la mirada. Doña Carmen, ya vieja, fue la única honesta. Nosotros lo juzgamos sin conocerlo. Creímos lo peor de él. Y mientras nosotros hablábamos, él estaba criando a 4 mujeres que están cambiando este país. El reportero llegó al rancho queriendo entrevistar a Refugio. Lo encontró sentado en el portal. El mismo portal de siempre con el mismo sombrero de siempre. Le preguntó cómo se sentía al saber que lo consideraban un héroe. Refugio lo miró con esos ojos que habían visto tanto y dijo: «Yo no soy ningún héroe. Solo vi algo que estaba mal y no pude seguir caminando». Le preguntó si estaba orgulloso de lo que las niñas habían logrado. Refugio miró hacia el horizonte, ese horizonte que contempló tantas noches con Milagros dormida en sus brazos, y contestó: «Ellas no necesitaban que alguien las salvara. Solo necesitaban que alguien les diera la oportunidad. Lo demás lo hicieron solas». La entrevista se hizo viral. Millones de personas vieron a ese hombre viejo y callado hablar con una verdad que no se aprende en ninguna escuela. La gente lloraba viéndolo, porque en un mundo donde todos hablan de hacer el bien, Refugio simplemente lo hizo. Sin discursos, sin cámaras, sin esperar nada a cambio. Refugio Aldana murió un martes de marzo en su cama, en su rancho. Las 4 hermanas estaban con él. Esperanza le sostenía una mano, Milagros la otra. Luz leía en voz baja un pasaje de su libro favorito. Consuelo le acariciaba el pelo blanco. Se fue en silencio, como vivió, pero el silencio que dejó fue distinto al que lo acompañó tantos años. Este silencio estaba lleno de amor, que nunca dijo con palabras, pero que gritó con cada acto de su vida. En su funeral no hubo flores, caras ni discursos largos, solo 4 mujeres de pie frente a una tumba, agradeciéndole a un hombre que las compró en una cantinay, les regaló el mundo. Hoy Casa Refugio tiene presencia en 9 estados. Más de 2000 niños han encontrado ahí lo que Esperanza, Luz, Consuelo y Milagros encontraron en aquel rancho. Alguien que creyó en ellos cuando nadie más lo hacía. En la entrada de cada sede hay una placa con una frase que Refugio dijo aquella noche cuando Esperanza le preguntó por qué las había comprado. Dice: «Porque podía y porque nadie más lo iba a hacer». A veces el mundo no necesita superhéroes, solo necesita un hombre bueno que decida no mirar hacia otro lado. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo que no esperabas, regálale un like. Suscríbete al canal para que historias como estas sigan llegando a más personas. Compártela con alguien que necesite recordar que un solo acto de bondad puede cambiar generaciones enteras. Déjame en los comentarios qué parte te hizo sentir más.
Y si crees que el mundo necesita más personas como refugio, escríbelo ahí abajo, porque cada comentario ayuda a que esta historia llegue a quien más la necesita. Nos vemos en la próxima, M.